Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, espero que se encuentren bien. La idea de estas clases, eh, clases invertidas se le llaman, bueno, yo voy a grabar la clase que daría, digamos, en la presencialidad para que ustedes en algún momento, sea de mañana, de tarde, de noche, que se organicen bien, puedan escuchar cada uno desde sus casas. Y después, bueno, aplicaré el foro como para ir haciendo la dinámica de debate o la dinámica de ir poniendo los puntos de vista de acuerdo a lo que tratamos en esta clase. Hoy vamos a ver de nuevo un poco lo que es el origen de la filosofía de Grecia, pero en base a ir entendiendo un poco esto de la visión de Sócrates, vamos a ver un poco de Platón, que son los filósofos de la antigüedad que hicieron mucho hincapié en lo que es el hombre. Así que la idea es ir compartir con ustedes un power que preparé en base a qué características tenían la Grecia del momento cuando surge la filosofía, para después terminar con Platón. Sócrates los vieron ustedes ya con el videito que les compartí y con la actividad que hicieron, que las voy corrigiendo de a poco, pero bueno, la idea es continuar, ¿no? con las clases. Así que vamos a iniciar entonces con el origen de la filosofía en Grecia. Bien, como se visualiza aquí, eh, ponemos, digamos, la cuestión en que toda la Grecia clásica se centra al principio, en el siglo sexto, séptimo antes de Cristo, con la cuestión de la unidad del hombre con el cosmos, ¿no? Esa característica de relacionar siempre la vivencia humana con la realidad existente del cosmos. Eh, Esto se debe a, bueno, lo que habíamos visto con la relación de un poco lo que fue el mito, ¿no? El mito de los siglos anteriores que fueron, digamos, dando esa respuesta que al hombre le alcanzaba, bueno, es lo que hace que nosotros veamos que la filosofía de Grecia esté siempre unida a ese cosmos, ¿no? El hombre y la realidad siempre en una unidad. Como dice acá el Power, eh, habla de la importancia universal de los griegos. ¿Por qué universal? Porque vemos después estos ideales griegos reflejados en las épocas sucesivas, ¿no? En tanto autores filosóficos como en la realidad misma de nosotros, ¿sí? Este, toda esa cuestión que tenemos, por ejemplo, de la belleza, de la perfección, tanto en las cosas materiales, tanto en nosotros, en nuestro cuerpo, por ejemplo, todo lo que se va dando eh, a nivel de sociedad, bueno, cómo nos manejamos con esa impronta de lo que es bueno, lo que es bello, lo que es justo, bueno, viene de aquí, de la universalización que hicieron los griegos. ¿Por qué? Bueno, ahí lo empieza a explicar un poco el autor. Primero porque todo esto estuvo, digamos, muy en ellos metido a través de las poesías homéricas, ¿sí? Eso lo hablamos la otra vez cuando vimos la relación mito y logo. Bueno, esa mitología que a través de las poesías homéricas se instauró con la Ilíada y la Odisea, como fueron obras muy leídas, es como que eso fue lo que eh, todo el pueblo griego, digamos, tuvo como decir la base, ¿no? Y bueno, en esas enseñanzas, eh, muchos se basaron, tanto estos autores, Sócrates, Platón, en cómo trabajar desde eso. Sócrates por ahí lo que hace es todas las cuestiones de- creo que rescata de los mitos y de las enseñanzas por ahí eh, de la tradición misma de Grecia, universalmente, bueno, ese camino por la búsqueda de la verdad que se veía reflejado en sí en la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría.
y que hacía que caminemos a través de una perfección. Bueno, el hombre cuanto es más perfecto y más feliz, cuanto más sabe, cuanto más conoce y cuanto más se conoce. ¿Sí? En cambio, en Platón después vamos a ver que ya hay otro, como podemos decir, él refunda una especie de mitología cuando él quiere explicar el cómo conoce el hombre, cuando él quiere explicar qué es el hombre con su alma y su cuerpo. Bueno, él como que refunda la mitología de toda esta época. Por eso por ahí en los griegos se habla de un politeísmo y polidimonismo, como dice acá al final del Power, ¿no? Hay siempre una divinidad menor dando un mensaje, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, digamos, estos primeros filósofos, como siempre tienen arraigado eso de que hay siempre un Dios ocasionando algo, ¿no? O provocando algo o dándole sentido a algo. Entonces siempre los griegos van a estar familiarizados con la cuestión divina de los mitos. Si bien ya no lo van a utilizar como meramente una cuestión de respuesta, porque bueno, ellos ya buscan otro tipo de respuesta, pero siempre en sus explicaciones todavía va a rondar este modo de dar explicación, ¿no? Em, Bien, algo para destacar, perdón que se me va el cursor, es esto. Dice acá, bueno, lo del perfeccionamiento, ¿sí? Eso lo vemos en la promoción por el desarrollo completo de la personalidad del individuo. Bueno, son estos griegos lo que empiezan a apuntar en la cuestión del hombre, el hombre en sociedad, el hombre en sí mismo, lo que es la personalidad en sí, antropológica, podemos decir, de la filosofía que aparece acá con estos primeros pensadores. La paideia, bueno, la paideia la vimos cuando vimos pedagogía. Recuerden que fueron los primeros filósofos que estructuran el saber, estructuran todas las cuestiones que tengan que ver con el conocimiento, con el contenido. Bueno, son los que van a establecer este ideal de sociedad, de ciudad, de ciudadano que, digamos, debe dar la formación, ¿sí? Pero siempre en este sentido de una formación como que perfecciona, como que provoca, digamos, el culmen del hombre en sí. Em, por eso, digamos, la paideia en su momento, cuando surge esa pedagogía que culturiza, esa pedagogía que transmite ciertos contenidos, ciertos saberes que provocan desarrollo, ¿sí? Que provocan perfección tanto en el hombre como el hombre en sociedad. Bien, con respecto al antropomorfismo de los dioses, bueno, acá vemos cómo siempre los primeros filósofos tienen, digamos, esa mirada de decir, bueno, hay una divinidad, bueno, eh, mucho lo vamos a ver esto en Platón. Platón habla inclusive como que nuestras almas vienen de ciertos linajes de dioses, bueno, él todavía como que no se desprende todavía de esa mitología. Y bueno, dado por esto, porque tiene muy arraigado el antropomorfismo de los dioses que, digamos, seguramente en su contexto en el que vivía, sonaba mucho, ¿no? Con esto de los textos homéricos. Em, ¿Qué pasa con esto del antropomorfismo de los dioses? Bueno, ahí vemos cómo Hesíodo, ¿sí? Da el ejemplo, bueno, de cómo se crea la tierra, y bueno, en realidad cómo se crea esta realidad a través de la tierra, a través del cielo, bueno, habla de ese matrimonio, Urano y Geo, que son los que se unen y provocan ahí todas las dinastías de los dioses. Si bien después esto a nivel cosmológico, los primeros filósofos tratan de analizarlo de modo concreto, pero recordamos que no tenían muchos medios para hacer una ciencia más objetiva, ¿no? Y todavía continúa esto del capricho de los dioses, de las cosas que se hacen. La filosofía entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza como a tener cierta regularidad en la naturaleza. Cuando ellos plantean la fisis, todavía la física, que es lo físico, ¿sí? Esa realidad, esa natura, ese gran movimiento, por decir, esa gran composición de la realidad, ellos todavía la visualizan como un Dios, podemos decir.
¿sí? O como algo, ¿sí? Que va provocando todas las cosas. Ellos sacan la arbitrariedad de los dioses, de ese capricho de los dioses, pero dicen, bueno, existe una natura, existe una physis, ¿sí? Existe algo que, que se provoca a sí mismo y provoca las cosas por sí mismo y le dan sentido. Y a la larga terminan haciendo como una especie de ese gran geos, esa gran tierra, ese gran cielo unidos, que son como una especie de en sí, de divinidad, ¿no? Entonces su cosmología filosófica está todavía empapada con su predecesor que es Hesíodo, ¿sí? Este, por eso mismo ellos hablan mucho de la naturaleza, del cosmos, de la física, pero porque siguen todavía en esa noción. Con Platón lo vemos en sus mitos de la alegoría de las cavernas, cuando quiere hablar de cómo conoce el hombre, bueno, que habla de esos dos mundos. Con el mito del carro alado, él quiere explicar el alma, bueno, ese linaje de almas que viene empapado con las divinidades, bueno, después lo vamos a ver puntualmente. Pero quiero dejar en claro que ellos todavía siguen teniendo ese arraigo con el mito, ¿no? Pero quieren desprendérselo de modo racional. Entonces vamos a ver que la filosofía nace, ¿sí? Con la racionalización del mito, que es lo que debemos entender, ¿sí? Entonces el mito se racionaliza. Eh, y ahí entonces la filosofía es como que empieza a conceptualizar de un modo diferente el mito, y lo que hace es que aparezca, bueno, hablarse ya de no mito sino logos, ¿sí? Ese modo de racionalizar, ese salto cualitativo, como dices acá, que opera el mito, bueno, con esas alegorías poéticas, bueno, ya se vuelve un poco más logo. Entonces todo esto lo vemos en los presocráticos. Hablamos de Tales, Anaxímenes, Anaximandro, todos los que querían explicar el cosmos de un modo racional. Bueno, si uno lee todas las obras que ellos plantean, siguen teniendo esa visión, eh, quizás, o relato mitológico, pero dándole por ahí un sentido más concreto, más real, más racional. Eh, a la larga, digamos, todos ellos, como dice acá, es una filosofía que está todavía compatible con la religiosidad, ¿sí? De los pensadores. Todavía ellos no logran hacer una filosofía pura. Estamos en una introducción, ¿no? Este, digamos, sería un modo de empezar a pensar diferente. En ese modo de pensar diferente, vamos ciertos rasgos que van a quedar, ¿sí? Que ahí damos pie a los que podemos decir los filósofos que hicieron una impronta en lo filosófico, que son Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los más clásicos, ¿no? Como algo sobresaliente de los rasgos de los griegos, bueno, el arete, alcanzar la arete, ¿sí? Que sería ese, digamos, esa enseñanza que eh, logra que el hombre aprenda a pensar, aprenda a hablar, aprenda, digamos, a expresar una idea. Eso es lo que tiene como ideal el griego, ¿sí? Tienen como ideal, digamos, y lo vemos en todas sus obras que analizan, lo vemos en su arquitectura, lo vemos en su cultura misma. Bueno, siempre ellos tienden el ideal de belleza, ¿sí? La belleza humana a través de lo físico, ¿no? Lo intelectual, lo moral, bueno, está todo unido. Un hombre perfecto debe ser aquel que se maneje en el ámbito moral, en el ámbito estético, en el ámbito, digamos, físico, bueno, todas las cuestiones de perfección. Por eso ellos veían la gimnasia, veían las asignaturas más importantes, digamos, como desarrollo de la mente, del cuerpo, como un ideal de perfección, ¿sí? Lo vimos cuando veían el videito de Sócrates, bueno, él habló mucho de esto, de los ciertos ideales que tiene, digamos, la cultura griega. En Platón lo vamos a ver más, porque, digamos, él establece los tipos de ideas que son justamente lo bello, lo bueno y lo justo. Pero son, digamos, de ellos que venimos con ese, fíjense, el amor a la belleza, el amor a la sabiduría, el amor al hombre justo, bueno, sería, dice como ahí,
una utilidad inmediata, ¿sí? Esa grandeza espiritual que nos da, digamos, todas estas cuestiones de la congruencia que hay entre lo bello, lo bueno, bueno, sería ese ideal que tienen ellos y por eso, digamos, la cultura que ellos transmitieron y la que todavía permanece. Eh, Vemos que en Sócrates, bueno, las definiciones de lo universal y la virtud, la verdad, la búsqueda de la verdad en sí, con Platón, ¿sí? Las formas perfectas, las ideas, que es lo que vamos a ver después, pero, a ver, todo tiene un porqué y digamos, una similitud. Estos filósofos siempre tienen esa, digamos, connotación de que uno va a decir, bueno, parece que estoy hablando de lo mismo, parece que estoy analizando lo mismo. No, lo que pasa es que ellos toman de su maestro algo y quieren profundizar y quieren llegar a su propia filosofía, ¿no? Entonces, en la secuencia Sócrates, maestro de Platón, bueno, todo lo que recibió Platón de su maestro, él trató de después refundar, ¿no? Y bueno, ahí sale después su filosofía. Lo mismo va a pasar con Aristóteles, discípulo de Platón. Toma de su pensador, de su filósofo, pero él va a querer refundar sus ideas. En cuanto a las concepciones de hombre, vamos a ver desde los tres, Sócrates, Platón y Aristóteles, que cada uno tiene una visión de hombre, ¿sí? Pero algo parecido en ellos está, o algo se desprende del otro, esa es la secuencia. En Sócrates, para él el ser humano es un ser lleno de virtudes y cualidades con capacidades para recibir la sabiduría, nos dice acá el texto. Dar a luz la verdad. Se debe educar ética y políticamente al hombre. Bueno, fíjense, ahí tenemos una cuestión propia de la paideia, ¿no? La educación del hombre en sociedad, ¿sí? Pero desde la visión socrática, por sí mismo debe de encontrar su verdad. ¿Sí? Todos para Sócrates poseemos la verdad de las cosas. Dice, cada quien debe darse a luz importancia de autoconciencia, ser sabio y virtuoso, el camino de la felicidad. Bueno, este, es digamos un poco lo que planteaba en el video Sócrates. Platón, bueno, Platón ya tiene una concepción de alma en cuanto a que es eterna, inmortal, ¿sí? Encarcelada en un cuerpo, cuyo fin no es otro que el descubrimiento de la verdad. Bueno, Platón es dualista en este sentido. Para Platón hay una cuestión de división, de choque, ¿sí? El alma no está bien en el cuerpo, y lo vamos a ver después cuando vamos a Platón, pero en esta cuestión de describir al hombre, para él lo más importante va a ser el alma. Él no va a decir que el cuerpo físico sea importante. No, el alma va a ser lo importante. ¿Por qué? Porque él tiene una mirada donde, bueno, el alma, como les dije, viene de otro ámbito, es arrojada en el cuerpo por una cuestión de castigo. Bueno, lo vamos a ir analizando después. ¿Qué hace en esta realidad? Simplemente recuerdo la reminiscencia que aparece acá en el texto, ¿sí? Que la visión de Platón es que nosotros tenemos que volver a ese mundo de los dioses. Entonces, por eso dice Platón, siempre el alma va a buscar salirse del cuerpo, ¿sí? Y bueno, y ahí hace todo un análisis. Bueno, fijémonos, siempre tenemos el deseo de un bien, el deseo de una perfección, dice Platón. ¿Por qué? Porque el cuerpo acá no está bien, el cuerpo está luchando por el cuerpo mismo, luchando por sus ideales. ¿Dónde están todo eso? En ese otro mundo que él plantea, ¿sí? Después vamos a analizar bien esto y volver a estas cuestiones que la vemos en la vida cotidiana. Cerramos con Aristóteles, simplemente para entender qué él tiene como noción de hombre. Bueno, él habla de unidad sustancial, ya no está dividido el cuerpo y el alma, sino que están los dos una sola cosa. Y no hay separación, no hay castigo, para ello hay una unidad constitutiva de cuerpo y alma, o sea que muere el cuerpo, muere el alma. Para él el hombre es mortal, no hay inmortalidad, no hay trascendencia, no hay nada más allá que esta propia realidad, ¿sí? em, Concibe, bueno, en esta unidad de alma y cuerpo, él dice el hombre es un animal racional. Animal porque por lo físico, porque se parece en lo sensitivo tanto al animal, pero racional porque hay facultades diferenciándolos que son la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Estas son las definiciones de los tres filósofos en general. Vamos a ir viendo más puntualmente de Platón y Aristóteles, bueno, esa concepción de hombre que tenían. Recordemos que Sócrates, el ideal de hombre, es aquel que a través del conocimiento, de la sabiduría, ¿sí?
¿qué hace? Vive mejor, tiene, digamos, una vida en sociedad mejor y es lo que lo hace feliz. Aquel que vive en la ignorancia es un ser infeliz, ¿no? Un ser imperfecto. Bueno, ese es el ideal de hombre que tiene Sócrates. Vamos a ver Platón. Voy a compartir otro Power. Bien. Platón. Hablábamos de dos mundos en Platón, ¿sí? El mundo inteligible y el mundo sensible. Bueno, la realidad para Platón, perdón, está dividida, ¿sí? En estos dos mundos. El mundo de las ideas, el inteligible, y el mundo sensible, el mundo de las cosas, ¿sí? Eh, Fíjense acá, dice, conoce y percibe. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. En el mundo de la inteligencia, perdón, de lo inteligible se conoce, ¿sí? Todo conocemos en el mundo de lo inteligible. ¿A través de dónde? Del alma. ¿Sí? Es el alma lo que nos propicia esto. Un ejemplo concreto, las matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? Son cuestiones abstractas, ¿no? Bueno, fíjense cómo tiene la concepción, ¿no? Conocemos todo lo que es fuera de lo físico, por eso la abstracción, todo lo que sea abstracto para Platón es importante y eso es proporcionado por el alma. En cambio, todo lo que venga dado por lo físico, lo sensible, y todo lo que percibimos, percibo solamente, va a ser una opinión, dice este, Platón, ¿sí? Este conocimiento se da por opinión, no hay certeza de. ¿Y cuándo alcanzo la certeza de? Cuando llego a ese mundo de las ideas. Entonces, a ver, ¿qué pasa acá? Todo lo que nosotros vivamos en este ámbito físico es como una preparación, una purificación, como dice acá, para llegar al ideal, ¿sí? De ese otro mundo. Y si nos ponemos a pensar, y un poco creo que él está basado en lo que nos pasa, ¿no? A nivel humano. Siempre estamos tratando de ver que va a haber algo mejor, que vamos a tener una mejor vida o no. Siempre están los ideales de la sociedad humana eso. Podemos citar religiones, ¿sí? Cada una de las religiones siempre tiende a un ideal. Bueno, la filosofía platónica en esa dualidad mucho sentó bases en ciertas religiones, ¿sí? Es más, los primeros cristianos, los primeros, digamos, este, filósofos, teólogos del cristianismo toman a Platón, ¿sí? Nada más que van modificando y cambiando algunas otras cuestiones. Por ejemplo, cito a San Agustín era el nuevo platónico, era alguien que se lo nombraba como el nuevo Platón, en La Ciudad de Dios, la obra que él escribe. ¿Qué hay en la Ciudad de Dios también? Un ideal así, como que hay una ciudad perfecta y una ciudad concreta, real, de la cual vivimos, pero vamos siempre en camino a esa otra ciudad. Y así puedo citar algunas otras religiones que tienen este sentido. Ahora, yo creo que toda religión tiene el sentido de que después de esta vida pasamos a otra y es perfecta. Bueno, acá está Platón, ¿sí? Manifestando eso. Bueno, y a ver, eso de que él dice el cuerpo está en lucha, está en guerra. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está en lucha y en guerra? Porque esta realidad para Platón no es la mejor. Esta realidad es un castigo, dice Platón, y él lo explica después en su alegoría del carro alado, el alma, cómo se llega, bueno, eh, tiene, digamos, una visión. En esa cuestión, antes de ir a ese texto, vamos a ver, bueno, el mundo que percibimos, esa pura apariencia, ¿sí? Y la verdad de la realidad son las ideas. Bueno, cuando hablé yo hoy de la reminiscencia, bueno, era eso, recuerdo. A ver, la concepción de Platón es esta, en síntesis. El alma está en un mundo, el mundo de las ideas, compartiendo todas las cosas reales, ¿sí? Em, Viviendo con los dioses. Él dice, bueno, en el relato de lo que es del carro alado, perdón, la obra que él escribe, digamos, para explicar por qué el alma es inmortal, él dice que el alma es como dos caballos, uno blanco y uno negro, ¿sí? Cuando está en ese mundo de las ideas. El caballo blanco tiene la tendencia siempre de ir fijándose sobre los dioses, todo lo que los dioses le enseñan,
pero el caballo negro siempre está mirando para abajo todo lo terrenal, ¿no? Y bueno, y ahí existe la auriga, que sería la esencia del alma, la que está manejando eso. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el alma contempla más las cosas para abajo que las de arriba, es por castigo que es arrojada a este mundo. Entonces, ¿qué pasa en ese castigo? Viene a purificar, ¿sí? Y todo lo que acá perciba y le pase es mera apariencia, no es realidad, ¿sí? No es verdad. Entonces dice Platón que siempre estamos viviendo en búsqueda de esa verdad. Y bueno, y acá es como un poco parecido a esa visión que decía de Sócrates, que decía, bueno, todos poseemos la verdad, bueno, ¿por qué? Y acá está, miren, Platón en su análisis. Todos tenemos la verdad porque toda la traemos de ese mundo de las ideas. Él agrega esto, ¿no? Sócrates nos hablaba de este modo de lo que era el alma. Es Platón el que habla. Sí, Sócrates le dio la visión de lo universal, por ejemplo. Y hay una única idea para cada grupo de objetos sensibles, ¿sí? Esto de la universalización de las cosas lo dice Sócrates, ¿sí? Hay siempre una sola verdad y siempre una sola cosa. Bueno, tenemos que ir tras eso. Bueno, Platón plantea de nuevo lo mismo, la universalidad de las cosas. Las cuestiones de la eternidad en el tiempo, bueno, todas esas cuestiones también están basadas, digamos, un poco en lo que eh, obtuvo de su maestro Platón. Un ejemplo de acá, si percibimos algo bello es porque tal cosa participa del ideal de belleza, ¿sí? Siempre hay un ideal de, ¿sí? Entonces entendamos que la visión platónica siempre va a ser dualista. Para él siempre vamos a estar en sombras acá. Yo no sé si ustedes recuerdan la alegoría de las cavernas. Esa fue otra de las explicaciones de cómo conocemos, bueno, ¿por qué conocemos las cosas? Dice Platón. Las conocemos porque traemos ciertos recuerdos. Lo que hacemos nosotros es ordenar esos recuerdos con lo que vamos sintiendo. Entonces, pero a ver, cuando nosotros decimos conocemos la verdad de estas realidades, no, son apariencias que se nos presentan. Una mesa, bueno, la nombramos como tal porque recordamos la reminiscencia. Recuerden que Platón siempre va a entender que conocemos porque hacemos cierta asociación con eso que ya vivenciamos en otro mundo, con esto de lo que está en la realidad. Podemos citar el ejemplo de esos déjà vu que decimos que nos aparecen a veces, ay, esto yo ya lo viví. Bueno, dice Platón, eso es pura reminiscencia, ¿sí? Es porque el alma ya vivenció esto en otro ámbito, que es el mundo de las ideas. Bueno, a ver, centrémonos en una cuestión, fijémonos en qué contexto estamos, ¿sí? Estamos todavía en el siglo III antes de Cristo. Bueno, hay cosas que todavía no están dadas, ¿sí? En las cuestiones del saber. Estamos iniciando en este camino. Pero a ver, pero tampoco están descolgadas, ¿sí? Porque como les dije hoy, mucho del platonismo lo vivimos. A ver, esto es un platonismo puro, ¿sí? Este sería el mundo de las ideas, lo ideal, ¿sí? Y la realidad es otra. Yo me puedo hacer una super foto, ¿sí? La edito y soy el ideal de hombre. Ahora, ¿cuál es la realidad que me planteas después? ¿Se entiende? Entonces, no estamos alejados de esa dualidad que existe en Platón. ¿Sí? Y así puedo citar otras cuestiones, digamos, que aparecen en la actualidad, ¿sí? Platónicas en sí. Empiecen a abrir un poco la mente a pensar y fíjense cuáles son todas esas dualidades que nos aparecen en la, en la, en la actualidad. Bien, para ir focalizando un poco más. La jerarquía de ideas que tenía Platón, bueno, ahí venimos de nuevo, la belleza, la justicia, las matemáticas, bueno, son ciertas ideas que van a estar siempre las principales ideas. Fíjense que habla de una idea de árbol, bueno, esto, él siempre sobre la base de los ideales va a estar todo lo que nosotros tengamos en contacto con la realidad, de ahí se van a desprender las otras, las más importantes son las que están arriba de la pirámide, ¿sí? Las otras ideas son, como decir, bueno, no son ideas importantes, pero son copias de lo que me hacen después entender la realidad. Todo lo que nosotros percibimos para Platón es copia, ¿sí? Como una fotocopiadora, bueno, esa copia de la realidad. En su cosmología él dice, bueno, hay un demiurgo, alguien que está ordenando esas cosas y nos está dirigiendo. Bueno, ese sentido, no sé si vieron la película Matrix, ahí está Platón, ¿sí? Eso que nos están dando percepciones de cosas, bueno, hay un demiurgo, ¿no? No se habló
una especie de eh, esta pandemia que le llaman esta pandemia, bueno, ¿no será alguna estrategia de alguien que está gobernando todo esto? Bueno, a ver, por eso digo, abramos la mente y pensemos, este, eh, no estaremos manejados a través de la televisión con la información que nos da, no estaremos manejados a través de ciertas cuestiones. ¿Cuál es la realidad? Me pregunto entonces. ¿Sí? ¿Puedo salirme de la masa y en pensar, digamos, ojo, ¿sí? Hay que plantearse, bueno, no estamos en un platonismo viviendo cosas que nos presenta como tal y no son, y uno empieza a analizarlas. No estamos en esa caverna. Bien, miren, acá está el mito del carro alado, cuando describíamos hoy el tema del alma, ¿sí? Para decir, ¿sí? Esa razón que siempre me está ahí tirando por el caballo negro o el caballo blanco, bueno, un poco la vida, ¿no? Las cosas buenas que tengo que hacer, las cosas malas, bueno, estas concepciones vienen de allá de los griegos, ¿sí? Cuáles son los ideales buenos, cuáles no, cuáles me llevan por el buen camino, cuáles no, venimos de ahí. La reminiscencia que yo le digo, la némesis, ¿sí? Bueno, esa gnoseología, ese cómo conocemos en el hombre, recuerden que conocemos por el mundo de las ideas. Y la esencia de las cosas no está acá, la esencia de las cosas está en ese otro mundo. Acá nosotros vemos la copia de toda la realidad. ¿Sí? De este celular hay una idea principal que está en ese otro mundo. Yo veo la copia del celular. Y así muchas otras cosas que podemos describir. Bien, esto vamos a dejar ética política porque después vamos a hacer un análisis entre Sócrates y Platón y Aristóteles, qué visión tienen de estas cuestiones de la ética. Un poco hoy quería, digamos, que veamos esto de esa relación, por qué los mitos tuvieron tanto en los primeros filósofos y lo vemos justamente acá con Platón, cuando él utiliza mucha mitología para explicar las cuestiones del alma, las cuestiones del conocimiento y ya de paso, digamos, ir entrando en estos filósofos antiguos, ¿no? Pero bueno, un poco chicos, hoy vamos a analizar esta filosofía dualista desde Platón y tratar de verla desde de lo que fue la filosofía de Grecia en el inicio con este tratar de entender la realidad. Después en el foro les pongo unas preguntitas en base a esto y en base al texto. El texto es Espiga, el texto que ustedes tienen ahí, fíjense después. eh, con ese estamos trabajando el análisis que hace Quirós sobre los griegos, los pensadores griegos, así que para tengan como lectura. Bueno, espero verlos. Después vamos a hacer algunas clases de consulta donde ustedes solo van a preguntar, ¿sí? Así que hay que tener leído el material y miren que se va aproximando los parciales, así que después vamos a definir bien cómo vamos a hacer. Bueno, nos estamos viendo.